¿Aló, Mito, me escucha? Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. Ya, genial. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Estamos grabando ya, así que todo bien. Chicos, a medida que vayan llegando, les voy a pedir por favor que coloquen su nombre en el chat para tener un registro de quiénes entraron y quiénes no, ¿ya? Por favor, se les agradecería mucho que hicieran eso. Entonces, por ejemplo, no sé, Lucas tiene... Paul Soto, por ejemplo, muchas gracias, muy bien por haberlo hecho. Lucas tenía una duda. Lucas Silva, ¿alguna duda, no? Ya. Entonces, voy a compartir esto, voy a compartir el sonido de la computadora. Compartir. Atentos con el video. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre Por cierto, los españoles tienen monopolizado YouTube, como que tienen todas las cosas, no puedo creerlo. Bueno, seguimos. el Neolítico. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse. En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu, que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas. Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz. Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella, ¿no te parece? También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos. A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber. Y bueno, como el video de introducción les tiene, hoy vamos a hablar acerca del periodo neolítico. La verdad que el periodo que antecede a este son el mesolítico y el paleolítico, pero nosotros abarcamos el paleolítico solamente porque el mesolítico es un periodo muy pequeño y el cual por términos de construcción, ¿cierto?, de la materia, prefiero que se queden con paleolítico y luego con el salto al neolítico, ¿ya? Y el neolítico es lo que vamos a ver en la clase de hoy. El neolítico es una época que abarca más o menos 10.000 antes de Cristo. Tenemos que recordar que el paleolítico
que es el que viene anteriormente, es de 2.500.000 años hasta más o menos el 10.000, que es este. Igual es bastante el paleolítico. El neolítico no es tanto, porque teniendo en consideración que son 10.000 antes de Cristo, 5.000 la invención de la escritura, 5.500 las primeras civilizaciones. En términos de periodo no es tanto el neolítico, pero significó una verdadera revolución de la época. Y por eso el periodo neolítico regularmente no se le llama periodo neolítico, se le llama revolución neolítica. ¿Y por qué una revolución? Porque en la mayor o la más grande revolución que tenemos en esta época es el cambio de la vida nómada a una vida sedentaria. Recuerden que en el paleolítico nuestros antepasados vivían cazando, vivían recolectando, pero se vivían moviéndose de lugar en lugar. Ahora con el neolítico se crea la ganadería y se crea la agricultura. Con la invención de la agricultura y la ganadería, el sedentarismo se prioriza y esto les permite también a las civilizaciones ir generando excedentes de comida. Estos excedentes de comida van a permitirles solventar mucho mejor las crisis que pudiesen tener de escasez y también les va a permitir incrementar la población, ya que les va a permitir mejorar considerablemente la calidad de vida. Al mejorar la calidad de vida, va a surgir la especialización, que es decir, la especialización es especializarse, como su nombre lo dice, en una materia específica. Ya no van a tener la necesidad de estar pensando todos los días que tienen que cazar para poder sobrevivir, porque tienen ahorros de la agricultura y la ganadería. Entonces, al tener estos ahorros, ellos van a poder decir, mejor voy a especializarme en, qué sé yo, mejorar mis técnicas de arado, mejorar qué sé yo, mis herramientas, mejorar ¿cómo se llaman estos? Mis jarros, ¿cierto? Etcétera. Entonces, eso principalmente es lo que abarca el periodo neolítico. Pero quédense con la piedra angular, que es el traspaso de la vida nómada a la vida sedentaria. Entonces, hace 10.000 años más o menos, en una región del cercano oriente conocida como Fértil Media Luna, se inició la producción de alimentos, comenzando una nueva etapa de la historia de la humanidad conocida como Neolítico. El Neolítico o Piedra Nueva se caracterizó por el reemplazo de una economía basada en la caza, la pesca y la recolección a una de tipo productora sustentada en la agricultura y ganadería, lo que aumentó la densidad de la población y el impacto al medio ambiente. Bueno, como fuimos mencionando, ¿cierto? Fue un gran cambio, ya que este cambio les permitió a ellos, como quizás a nosotros nos suena muy obvio darnos cuenta de que si yo planto una semilla va a florecer un fruto y después este fruto va a tener la misma semilla para yo poder plantarla y poder seguir así el ciclo de comida. Pero el haberse dado cuenta de eso en la época fue algo revolucionario. ¿Y por qué fue revolucionario? Porque les permitía a ellos tener comida infinita, de alguna manera u otra, pero esperando ciertos tiempos prolongados, ¿cierto?, para poder cosechar. Ahora bien, este método de la agricultura no se podía dar en todas partes, porque no se puede dar una semilla en el desierto, ¿cierto? Entonces se tenía que dar sí o sí cercanos a las orillas de los ríos, y probablemente todas las civilizaciones que no estaban no, perdón, no todas las civilizaciones, todos los asentamientos humanos que no estaban en lugares cercanos a ríos, probablemente fueron muriendo y fueron pereciendo, porque no tenían cómo subsistir o cómo ganar o cómo obtener comida en tiempos de escasez. Por ejemplo, en invernación, cuando la mayoría de los animales se van, arman sus cuevas subterráneas, ¿cierto? Los humanos no van a tener cómo comer, entonces no van a tener cómo sobrevivir, entonces van a tener que vivir de la agricultura sí o sí. Entonces, probablemente las civilizaciones que fueron sobreviviendo al paso de los años fueron las que se colocaron o se asentaron cerca de los ríos. Entonces, además, también se descubrieron muchas cosas debido al asentamiento sedentario. Este sistema sustituyó al nómade y la población comenzó a establecerse y agruparse en aldeas. Dentro de las posibles causas de la revolución del Neolítico se encuentran las siguientes características: una presencia de una sequía prolongada o generalizada en Oriente Próximo, y por ende solo sobrevive la vegetación junto a ríos y junto a lagos. Los animales y las personas acuden a las reservas de agua. Los hombres observan el comportamiento de los animales, el ciclo de las plantas, por lo tanto, lo que se concluye con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Un invento súper importante, chicos, de la ganadería es el mortero. ¿Ya? Yo creo que todos tenemos un mortero en la casa. Pregúntale a sus papás o a su familia qué es un mortero y Sí, les van a decir al tiro lo que es un mortero. ¿Y por qué es nosotros tenemos uno. ¿Tienen un mortero en la casa? Sí. Ya, mira, eso se inventó en esta época, ¿cierto? En el Neolítico. ¿Qué es eso? A ver, no sé si alguien puede publicar una imagen de un mortero en el chat para ir. Eh,
Que un mortero era como un cañón, pero mirando hacia arriba. No, es No, como una fuente. No, yo y conozco el tiene- y mortero con una como lo roca dice se el puede ir Carlos Pérez, yo aplastando conozco el lo mortero así como un lo arma. que tiene. no, el mortero es una, No, es es para una, moler es para semillas. moler, sí, es para moler. Mira, lo Ah, ocupamos sí, aquí lo para cacho. el ajo, para moler el ajo. ¡Ah! Pero es una piedra gigante. Es como Es- una No, es estructura un palito así, circular. es un palito que se pone en una taza, tú pones un ajo y le empezáis a pegar. Exacto. Es una estructura Ah, circular con es para moler las palito. cosas. Ahí voy a publicar Ahora una, voy a caché, publicar una. Sí, es que tenemos. no me sabía el nombre. Ya, bien, pero ese Mi invento, abuela tiene Mira, de mira, esa mira, cosa. mira, mira. sí, creo que hartas familias deben tener uno. Entonces, Pero, mister, ¿sí? yo tengo, no sé si es verdad, pero yo tengo un pulidor de piedras porque en mi casa tengo una piedra grande que tiene un Ujú. hoyo. Y no sé si es como un pulidor de piedra. Es que también, mira, si es para la comida, es el sentido que yo quiero darle. Ahí, gracias Alexis por haber subido No, la foto. no es para la comida, es Mira, una ahí piedra publiqué normal, una, pero ahí con un publiqué hoyo. una, y el Alexis también. Gracias chicos por subir la foto, excelente. Ahí pueden ver la foto del mortero. Entonces, el mortero, chicos, ¿por qué sirvió tanto? Simple, porque el trigo son semillas y cuando uno cultiva cosas regularmente salen semillas y estas semillas, si uno las muele, el sistema digestivo del ser humano permite digerirlas mejor y al digerirlas mejor tenemos una mejor absorción de nutrientes. Al tener una mejor absorción de nutrientes tenemos más fuerza para nosotros para sobrevivir. Y al poder tener eso, tenemos una mejor calidad de vida, porque tenemos una mejor alimentación, ¿ya? Por eso fue tan importante el mortero, por ese pequeño detalle, si lo piensan en verdad, porque las semillas, comerlas así solas es muy duro, entonces mejor molerlos, y al molerlos, el organismo puede absorberlo mejor, y tenemos una mejor calidad de vida. Entonces, súper importante el mortero, perdón, para el avance del ser humano. Es un invento que para mí es revolucionario, ¿cierto? Y se da solamente con un avance, ahí bueno está la imagen, ¿cierto? Y qué otro avance importante también del paleolítico, diferenciándonos del paleolítico del neolítico, ¿cierto? Es que tenemos la forma de pegarle las piedras, por cierto, en el paleolítico las piedras nuestros antepasados las golpeaban nomás. Acá Mister, empiezan, yo me imaginaba el mortero como esta arma, que hay un arma que se llama mortero y envié la foto, que la ya, ocupan en la guerra, que es como un cañón así donde disparan misiles. Sí. a ver. ¡Au! Ese mortero conozco yo. Yo no Ah, pero sabía se que parecen Sí, igual si igual lo ven, cacho. po. Es como una bazooka, algo así. Sí, es como una bazooka, pero como plantar en el piso y va para arriba. Eso es para. Generalmente en la guerra se usa para matar, para destruir a los tanques. Mira tú, no tenía idea. Bueno, comparten el nombre, por cierto, pero tienen dos, tienen dos funciones Usos totalmente diferentes. Pero bueno, ese mortero Bueno, no en se, que es para aplastar algo, o sea, es para aplastar algo los dos. Po. claro, pero bueno, ese mortero no se creó en el Neolítico, ¿cierto? Se creó mucho más adelante. Entonces, de esta forma, ¿cierto? Se siguió avanzando en el Neolítico, ¿cierto? Los cambios en la actividad económica. Incrementaron los alimentos, creciendo la población, mejorando las condiciones de vida y el nacimiento de los primeros oficios artesanales. ¿Y qué se van a dar cuenta de oficios artesanales? Fácil, se dieron cuenta que, tenemos que recordar, se dieron cuenta que calentando el barro, la greda, ¿cierto? Esta se colocaba dura, y al colocarse dura podían darle la forma que ellos quisieran, y con eso nace la alfarería. La alfarería, Mister, ¿sí? una vez en la tele, no sé si usted lo vio, estaban mostrando así como una viejita, unas ancianas que hacían eso. ¿Sí? Primero así hacían la greda, parece que era, no recuerdo qué Exacto, era. sí. Después hacían las figuras que querían hacer, lo que querían hacer. Es lo mismo, es Y exactamente lo después mismo. la dejaban, como que la empezaban a moldear con agua, así, después la dejaban al sol y después como que hacían brasas así, empezaban a quemar palos, parece, y Es, ponían los jarrones ahí es en el fuego. exactamente lo mismo. Ese proceso se inventó en el Neolítico y avanzó bastante la formación de las comunidades. No sé si han visto videos en YouTube de, no sé, tipos construyendo casas con greda y todo eso. Sí, he visto Sí. Sí, de Sí, yo veo esos videos. Bueno, son en hacían indios, como creo, no distintos sé si son indios, animales. son chinos, no Esos sé, videos, pero
Se hacen así como para unas casas perros, así en las conejos y cuevas y se demás. hacen Es muy bonito. Exacto, todo. es lo mismo, es Y exactamente con lo los, mismo. y con los bambú, con los cañas de bambú así se hacen los conductos para el agua y todo. Exacto, es exactamente lo mismo lo que hacían en el Neolítico, pero obviamente con mucho menos ingeniería, po. Aquí tenemos un avance bastante en la civilización, pero tenemos que recordar que como la gente antiguamente en el Paleolítico eran nómades, estos tipos se movían de lugar en lugar, entonces no tenían la necesidad de crear casas. Por lo tanto, creaban, quizás a veces hacían unas tiendas o se colocaban en cuevas regularmente en el Paleolítico. Pero con la invención del Neolítico y con cómo se empiezan a quedar en un lugar sedentario, ¿cierto? A la orilla de los ríos, tienen que empezar a crear casas. Entonces, ahí también nace el trabajo de alfarero y también el trabajo con la greda, porque las casas necesitan tener paredes, ¿cierto? Y estas paredes iban a ser abundantemente de greda, y el techo probablemente también iba a ser de paja o de telas. Y de telas también se crea el telar, Pero, mister, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué duda? ¿Qué ah, pasó? no era que, es que vi que el Homo habilis descubre los refugios. Que Sí, no, él, bueno, sí, pero es como te digo, en los refugios regularmente de los primeros primates, que son nuestros antepasados, eran principalmente cuevas, ¿ya? Eran cuevas, pero no eran casas, porque recordemos que eran cazadores, entonces, no sé, pues, ellos podían pasar semanas persiguiendo una presa, entonces tenían que quedarse donde la presa se quedara, y cuando estuviera durmiendo, ese era el momento probablemente más propicio para poder atacar. Entonces, ellos no eran cazadores, eran nómadas, ¿ya? Quédense con esos conceptos, nómades y sedentarios. Los sedentarios son del Neolítico, los nómades son del Paleolítico, ¿ya? Súper importante que tengan eso en consideración y que sepan diferenciar esas dos cosas, ¿ya? A causa de estos progresos, el hombre comenzó a producir sus alimentos mediante la agricultura y la ganadería, lo hemos mencionado bastante, aprendiendo a domesticar y criar animales. ¿Qué clase de animales? Principalmente ovejas, bueno, en el video también lo vieron, ovejas, vacunos y cabros, principalmente. Los caballos todavía no, porque los caballos se van a empezar a mezclar con la invención de la rueda, ¿ya? Cuando llega la rueda, ahí se empieza a utilizar más el caballo, porque, por supuesto, si te dan a elegir entre una carne de vacuno y una carne de caballo, siempre vas a elegir la carne de vacuno. Entonces se va a priorizar ese tipo de animales al comienzo en la ganadería. Y las cabras y las ovejas se van por la lana, ¿cierto? Porque también tenían que crear ropa, también tenían que crear tiendas, también tenían que crear velas para poder pescar, ¿cierto? Para los barcos, entonces también les va a servir bastante las cabras y también las ovejas. También con esto se crea el telar. El telar, no sé si conocen los telares, regularmente se usan para artesanías hoy en la actualidad, que son como unas líneas, que son regularmente como de tiro de una lana bastante gruesa, y con eso se coloca la base y de ahí se empieza a tejer. Y se empiezan a crear capas, se empiezan a crear ropas, se empiezan a crear mantas, se empiezan a crear velas para el barco, etc. Entonces, bastante importante también la creación de estas tres cosas, ¿ya? Quédense con el telar, el mortero y la invención de la rueda, creo yo. Yo creo que son las tres características más grandes de la revolución del Neolítico en torno a las creaciones, ¿cierto? Y también el uso de la greda también para crear las vasijas y etcétera, ¿ya? Recuerden, Neolítico, al tiro acuérdense de la gente que, que hace las casitas ahí en YouTube. Entonces, por su parte, la densidad de la población y la interacción social forzó a las comunidades a entregar una organización jerarquizada. Esto creo yo, chicos, una sociedad jerarquizada que se empieza a crear en el Neolítico es súper importante, porque imagínense que tenemos un río, ¿ya? Y tenemos a 500 personas en este río, y toda la gente es capaz de tener los cultivos a través del río en el agua, ¿cierto? Súper bien, como que el agua alcanza para todos. Pero como está tan bien la calidad de vida, la gente se empieza a reproducir y empieza a subir la población, ¿ya? Y ya no tenemos 500 personas en el río, sino que tenemos 1000 personas en el río. ¿Y qué va a pasar? Que el río va a empezar a faltarle agua a la gente. Porque, imagínense ya, estamos en la época en la que el río tiene mayor caudal. Ya, llega el agua, no importa. ¿Alcanza el agua para las 1000 personas? Alcanza. Pero ¿qué va a pasar en la época de sequía, cuando el río tenga un caudal súper pequeño y probablemente la gente que está en la parte más cercana al nacimiento del río, ¿cierto? Va a ser la que va a tener más agua, pero la gente que está ubicada en la parte más en la costa, ¿cierto? La parte más alejada del río, no les va a alcanzar a llegar el agua. Entonces, por lo tanto, tiene que haber alguien que fiscalice eso y que organice eso, que le dé agua a todos, a toda la sociedad, a toda la población. Por lo tanto, producto de estos problemas que van a surgir a través del sedentarismo, surgen las autoridades.
las autoridades civiles y las autoridades religiosas. La autoridad civil se encargaba principalmente de administrar las aguas, administrar los cultivos, ¿cierto? Y poder redistribuirlos para toda la sociedad. Esto desde la teoría siempre. Y la autoridad religiosa, tenemos que recordar que en esta época eran muy miedosos, ¿cierto? Y era normal ser miedoso porque no había electricidad, ¿cierto? No había luz y había muchos depredadores, también habían pueblos cazadores. Tenemos que recordar que, ya, supongamos ustedes son un pueblo sedentario, pero no todos van a evolucionar a la misma parte que ustedes. También podían convivir pueblos sedentarios con pueblos nómades. Y probablemente los pueblos nómades iban a tener hambre porque iban a cazar mucho menos, no iban a tener excedentes como los pueblos sedentarios, entonces iban a saquear literalmente los pueblos sedentarios, por cierto, buscando comida y buscando sobrevivir. Entonces ellos también tenían que tener una autoridad civil que les permitiese luchar contra los pueblos cazadores que todavía no existían, ¿cierto? Porque todos van evolucionando de forma distinta. Súper importante tenerlo en consideración. Y la autoridad religiosa servía también más que nada para ordenar y dar explicación a las cosas que sucedían en el mundo. Por ejemplo, nosotros podemos saber que las semillas se reproducen, ¿cierto?, mediante un ciclo de reproducción vegetal, pero ellos no sabían esas cosas. Para ellos era obra divina de que la comida fuera infinita a través de la agricultura. Entonces tenían que darle explicación, y cuando sus muertos se morían, ¿cierto?, también tenían que entender que eso era parte de la vida, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, también le iban a rendir culto a sus muertos. De ahí nace Stone Age. No sé si se acuerdan el video de esas piedras que vieron, yo creo que todos han visto ese monumento, que son como unas piedritas que están paradas, ¿cierto? Unas que están acostadas. Sí, Monumento, exacto. sí, monumento bastante conocido, y ese monumento fue creado por la humanidad en este periodo, en el Neolítico. Y las piedras, Imagínense. habían algunas piedras así como que estaban así como una piedra, otra piedra arriba y la otra piedra así como dos piedras sosteniendo una que estaba arriba de ellas. Sí, Exacto. Nosotros quizás podemos darle el significado que queramos a esas piedras, como pero en para ellos Moana. tenía otro significado que es totalmente religioso. Y, por ejemplo, no sé, si ustedes van a la plaza de armas y ven estatuas, ¿cierto? Ven monumentos a grandes personajes de la historia, es lo mismo, es exactamente lo mismo que querían recrear con esas piedras nuestras antiguas civilizaciones. Es una conducta del ser humano el rendirle culto a sus muertos, el rendirle culto a la gente que ya no se encuentra lamentablemente con nosotros. Entonces, súper importante igual esa característica que se empieza a surgir y se empieza a manifestar por parte de las sociedades neolíticas, ¿ya? Súper importante. Entonces, las repercusiones de la revolución neolítica. El neolítico fue una verdadera revolución, ya que el asentamiento y el desarrollo de la agricultura posibilitaron que las sociedades crecieran, se volvieran más complejas y obtuvieran un excedente económico. O sea, la producción de alimentos sobrepasó las necesidades del consumo. El conjunto de innovaciones que comenzaron con la revolución del Neolítico terminó con el surgimiento de las primeras civilizaciones. Y ese surgimiento de las primeras civilizaciones también se va a ver marcado por la edad de los metales. Pero eso ya va a ser material de la clase que sigue a continuación, ¿ya? Dentro de las consecuencias provocadas por la revolución neolítica se encuentran las siguientes. La aparición de las clases sociales. Insisto, la aparición de las clases sociales era necesaria porque había que administrar las tierras, había que administrar la cultura y había que administrar la religión. Entonces tenía que hacerse. Y la especialización. ¿Qué era la especialización? Recuerden que ya no eran todos cazadores, no era como que todos teníamos que cazar un animal y después todos teníamos que cocinarlo. No, ahora la gente, la que trabajaba en la tierra, trabajaba sembrando, la que trabajaba con los animales, trabajaba en la ganadería, los que trabajaban pescando, trabajaban en los barcos, los que trabajaban construyendo las casas, trabajaban construyendo las casas, los que trabajaban cocinando, trabajaban con el mortero, los que Cada cocinaban... cosa ya estaba asignada. Exacto, cada cosa ya estaba asignada, entonces se empieza a especializar la sociedad, cosa que no se da en el Paleolítico, porque la gente en el Paleolítico era cazar, comer, sobrevivir. Entonces es un gran aporte y una gran revolución si lo piensan, porque cambia absolutamente el modelo de vida que teníamos anteriormente. Entonces se genera este excedente alimenticio, ¿cierto? Aparecen los ejércitos también para empezar a combatir los cazadores, recolectores, los pueblos nómadas que aún existían, y el hombre vive principalmente en aldeas, ¿cierto?, cercanas a los ríos, lo que permite el crecimiento demográfico, con lo que daría pie y lo que daría inicio también, ¿cierto?, al comienzo y la creación de las primeras ciudades, ¿ya? Y las primeras ciudades van a dar inicio a las primeras civilizaciones, como por ejemplo Mesopotamia, Egipto, los fenicios, China, India, etc. Muchas civilizaciones que empiezan a surgir en diferentes partes del mundo. Si han jugado a Age of Empires, yo creo que ahí la tienen clarita de cómo fueron avanzando las sociedades. Bien. Chicos, voy a ir cerrando ya la clase. Oye, qué bonitos los fondos que tienen, Sebastián.
¿Cómo sí eso? Tiene como un fondo. Yo también quiero saber cómo hacer Mister, mire. Usted está en PC, ¿cierto? ¿Usted no Sí, Es que, sí. mister, tienen que ir arriba, Lleva- donde le dice grabando, sale una cosa que se llama la conexión de su cliente. Oye, Seba, él no está en celular. Acá está. Oye, estoy en computador también. Ah, Oye, ya. genial. Aprieto ahí Cada y ahí uno le tiene salen sus varias cosas. cosas. Usted sale donde aparece fondo virtual Acá y, está ahí- mi fondo de pantalla. y Oye, si ¿y quiere quién te- puede agregar otro. Y el Carlos está con un Pero acá tengo mi perrito. fondo. El mío Pero está echado eso, por allá. Lo quiero mucho. Oye, Lo quiero Mi mucho. perro está echado Eileen, ¿y por tú qué allá. tienes en Estoy el tratando pelo? de Tienes poner como una- una... Donde dice la cuestión del video, así como ¿Ah? donde aparece Eileen, donde dice mutear o parar pasó? video, le ¿qué aprietas la tienes en el flechita. pelo? Tienes como un... Pone Desgracia, no Que tengo me ningún virtual. fondo. bañé, entonces no quiero que el pelo se Background. junte con el resto. Entonces Ah, Ya, mister. Entonces, ahora que ya no estamos en clase, oye, pero si ya... ahora que ya acabó la clase. No, si está grabando Mister, todavía. acá tengo un Termine, mister, para que no nos ya, piquen. mister, deje de defensa grabar. casero. Mister, deje de grabar. Para Ah, bueno, defensa pero Pero doy cerrada siga. voy a dar por cerrada la clase ya.